Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, pues daros las gracias por haberme invitado a participar en esta jornada. El agradeceros que este año las jornadas sean en Andalucía y en concreto en el Hospital Virgen del Rocío. Es verdad que para nosotros es muy importante. Nos va a ayudar mucho a seguir avanzando en estas difíciles enfermedades y por tanto, pues es mucho de agradecer, no solo porque seamos CESUR, sino porque somos personas, médicos que lo pasamos mal con este tipo de enfermedades día a día y que agradecemos mucho que se haga tanto esfuerzo y se intente avanzar y todos juntos, desde luego, mucho mejor, como decíamos al principio, ¿vale? Y bueno, os voy a intentar hablar un poquito desde la parte pediátrica, ¿no? Lo primero, presentaros mi hospital, el Hospital Infantil, que el Hospital Virgen del Rocío. Son muchos hospitales y a veces es complicado entenderlo, ni siquiera nosotros mismos a veces nos perdemos al ir de un edificio a otro. Entonces, pues bueno, sabéis que hay varios edificios: el edificio de traumatología en el que estamos, el Hospital General, el edificio de laboratorio, el Hospital de la Mujer y el pequeñito que está aquí detrás, no sé si se ve muy bien, este es el Hospital Infantil, que es pequeñito pero tiene mucha gente dentro, ¿vale? Y hay compañeros de este hospital que nunca han atravesado hasta allí, ¿vale? Dentro de este hospital, que parece pequeñito, pues hay varias unidades, porque los pediatras nos dividimos, los que atienden a los recién nacidos, tenemos una UCI solo pediátrica, tenemos un servicio de urgencia y después el resto de la pediatría, que el resto de la pediatría, como todo se complica y cada vez las enfermedades son más difíciles y uno no puede saber de todo, pues tenemos especialidades pediátricas que por desgracia no están reconocidas desde el Ministerio, pero sí que existen en hospitales grandes. Pues un pediatra no puede saber de todo, entonces tenemos pediatras que atienden las enfermedades neurológicas, digestivos, cardiológicas, y dentro de esas especialidades pues tenemos la reumatología pediátrica, ¿vale? Que tengo la suerte de hacer ya varios años que estoy en ello, ¿vale? Y bueno, este es mi equipo. Compartimos con los compañeros de inmunología, con los compañeros de infectología, son con los que compartimos el servicio, y actualmente el servicio de reumatología pediátrica lo llevamos la doctora Fernández y yo. ¿Por qué compartimos con ellos? Bueno, pues porque todos abordamos el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, cuando no actúa adecuadamente, hay inmunodeficiencia, nos sirve para defendernos de las infecciones, y cuando no funciona bien este sistema inmune, pues las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, que son las que llevamos en la consulta de reumatología pediátrica, ¿vale? Y entonces entre todos nos complementamos, porque a veces el diagnóstico diferencial entre uno y otro no está claro. Nuestros pacientes tienen infecciones, nuestros pacientes a veces tienen una cierta inmunodeficiencia, y entonces pues entre todos llegamos a más, ¿vale? Nuestra actividad se desarrolla pues en las consultas que tenemos diarias, en el semisótano. Cuando necesita el paciente tenemos nuestra hospitalización, y también hacemos mucha actividad en el hospital de día, que ayer estuvo Cuca conociéndolo, que os invito a conocer, que es un hospital de día con gran parte de oncología, porque bueno, pero en el que todos los pacientes pediátricos pueden acceder, ponerse sus tratamientos cuando hay que hacer algún procedimiento y no tienen que ingresar, ¿vale? Contamos dentro del hospital infantil con todas las especialidades pediátricas, afortunadamente, con oftalmólogos que solo ven niños, con rehabilitadores que solo ven niños, con inmunólogos, con nuestra propia farmacia dentro del hospital. Entonces, bueno, pues esto facilita mucho, porque son pacientes que van a necesitar de muchos profesionales. ¿Cómo nos llegan nuestros pacientes? Pues fundamentalmente nos llegan del pediatra de atención primaria. El pediatra de atención primaria es la primera línea de batalla, es el que ve a estos pacientes y el que lo deriva a nuestras consultas. A veces nos llegan de otras especialidades, porque si el niño empieza con síntomas de la piel, con síntomas digestivos, pues son los compañeros de otras especialidades los que nos los derivan. Otras veces son pacientes que vienen a urgencias por algún problema y se derivan incluso desde allí mismo, o es más difícil, ¿no?, en un servicio de urgencia diagnosticarlos, pacientes que han estado hospitalizados, que allí ya los vemos o ya se diagnostican y vienen a nuestras consultas, y muchas otras veces pues vienen de otros centros, como ha explicado Marco. Desde que somos CESUR, e incluso antes, pues recibimos pacientes sobre todo del resto de Andalucía, lógicamente pues más los que están más cerca. Tenemos muchos pacientes de Huelva, de Cádiz, pero también tenemos pacientes de Ceuta y Melilla, de Extremadura,
que nos llegan de una forma o de otra, ¿vale? Nosotros, bueno, pues como hemos comentado, contamos con profesionales de otras especialidades, contamos con el apoyo del laboratorio de inmunología, que sin él no podríamos hacerlo, y seguimos contando con sus pediatras de atención primaria, porque estos pacientes van a volver a sus casas y su médico cercano es el pediatra de atención primaria, con el que podemos estar en contacto. A veces no es fácil, pero nos pueden llamar a la consulta, nos pueden llamar al busca que tenemos un correo corporativo a través de lo cual nos podemos comunicar con los pediatras de atención primaria. Y tenemos también en proyecto desde el Hospital Infantil elaborar unas guías de manejo de determinadas enfermedades crónicas, coordinado atención primaria y nuestro hospital. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? Que difícilmente les damos el alta, pero se nos van haciendo mayores. Esto es un momento que le angustia muchísimo a los padres, porque en el SAS, cuando el niño cumple 14 años, pasa automáticamente del pediatra al médico de familia. En el hospital no pasa eso, afortunadamente no es algo automático. Y bueno, nosotros decidimos cuándo es el mejor momento. Lo ideal es que el paciente esté maduro y la enfermedad estable, y ese es el mejor momento para que pase a adulto. Pero esto es una etapa muy difícil, coincide con la adolescencia y el paciente tiene que ir formándose, haciéndose responsable de su enfermedad, en la que hay que acompañarle. Entonces, pues también tenemos la suerte de que vamos a empezar a pasar una consulta de transición con el doctor Hernández Quiles, en el que acompañaremos a estos pacientes en sus etapas de pasar de adultos a niños, y en el que no pasa automáticamente del médico pediatra al médico de adultos, sino que estaremos los dos para hacer esto y ayudarles y hacerlo lo más llevadero posible, hasta que pase a los médicos de adultos, que van a ser los que lo sigan el resto de su vida. En cuanto a comunicación con los pacientes de atención primaria, pues tenemos varios documentos desde la SERPE. Por ejemplo, este documento que elaboramos en coordinación con el Comité Asesor de Vacunas, en el que hacemos las recomendaciones de qué vacunas deben ponerse estos pacientes en función de qué tratamiento. Intentamos hacer una serie de recomendaciones, pues, de situaciones especiales, ¿no? Cuando este paciente tiene un cuadro intercurrente, cuando se va a operar, qué hacemos con el tratamiento. A veces no es fácil, porque son bueno, después cada caso es cada caso y hay que individualizar, pero por lo menos intentar tener un hilo conductor. Ya hemos dicho que el porqué de estas enfermedades autoinflamatorias, aunque Marcos lo avanzaba, pues porque son enfermedades poco frecuentes y muy difíciles de diagnóstico. Tenemos que pescarlas a veces, entre otras muchas enfermedades. Es muy importante, siempre insistimos a los padres, que nos registren los síntomas, porque si no, no hay manera de diagnosticar estas enfermedades. Yo muchas veces les digo que hagan calendarios de síntomas, que apunten, que fotografíen si hay lesiones para que veamos exactamente qué es lo que pasa, que indaguen en los familiares si hay algún antecedente que desconocían que nos pueda ayudar, ¿vale? Es todo una labor de investigación. También, pues, como hemos visto, necesitamos de otros especialistas, necesitamos el laboratorio, porque además de difícil el diagnóstico, pues después tampoco es fácil el manejo, y necesitamos tener una cierta experiencia en los tratamientos y en el manejo de estas enfermedades para hacerlo lo mejor posible. Como hemos dicho, el diagnóstico es muy difícil y pues hay que diferenciarla de otras muchas enfermedades que dan fiebre en los niños y que son mucho más frecuentes. Lo más frecuente en los niños cuando tienen fiebre es que sean infecciones. Por desgracia, son más frecuentes también los tumores, menos frecuentes las enfermedades autoinmunes y otras causas menos frecuentes. Esto no me voy a parar porque ya el doctor Montes ha hablado un poquito, además son datos suyos, ¿no?, de los estudios genéticos. Estos son solo de los niños, que desde que, bueno, que cada vez hacemos más estudios genéticos, cada vez tenemos más alteraciones en estos estudios genéticos. No quiere decir que todos los positivos tengan un diagnóstico, ojo, ¿vale?, que a veces nos ayudan mucho, pero también a veces nos complican un poco la vida. Y bueno, gracias a que podemos tener un mayor número de pacientes, pues podemos participar en investigación. Podemos participar en registros, en ensayos clínicos. Tenemos varios proyectos de investigación, con becas SERPE, como la del screening del déficit de ADA2, que fue para la doctora Fernández. Y me quería parar, bueno, ahora os contaré un poquito, si me da tiempo, la beca que gracias a estos FMF y síndromes autoinflamatorios recibimos a través de SERPE, pero bueno, a la que queremos agradecer el esfuerzo,
porque estas becas son importantes y son un pequeño escaloncito en el difícil trayecto de la investigación en estas enfermedades y bueno, que nos permite poquito a poco ir avanzando y hacer también investigación. Importante asistir a reuniones, jornadas, congresos como estos, porque en estas enfermedades difíciles es muy importante el comentar con otros profesionales las experiencias y poder avanzar todos juntos. Afortunadamente esto hoy en día pues lo tenemos mucho más fácil y también importante pues jornadas como esta, ¿no? Jornadas de pacientes, pues hemos participado en congresos de reumatos, de ASEPAR, desde SERPE, todos los años hacemos una jornada para padres desde hace ya muchos años en las que intentamos ir cambiando temas y abordar temas que interesen a la familia. Y bueno, y ahora, si me permitís en unos minutines, me gustaría explicaros lo que es la beca esta de la citoquina, estudio funcional en pacientes con sospecha de fiebre periódica y genotipo no confirmatorio, expresión de citoquina, con un título larguísimo y a veces los pobres pacientes pues me preguntáis ¿y cómo va el estudio? ¿Y cuál es el resultado? Y la verdad es que no es fácil de explicar. ¿Vale? Saber que el sistema inmunológico es nuestro sistema defensivo, es el que nos ayuda a reconocer cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos y bueno, para defenderse producen la inflamación. Y esta defensa pues debe ser adecuada, no es lo mismo la defensa que necesitamos para una herida pequeñita infectada que para una meningitis que tenemos que mandar toda la caballería, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabe este sistema si tiene que mandar poquito o si tiene que mandar a toda la artillería? Pues se comunica por una serie de señales, ¿vale? Para saber si tiene que mandar más o menos defensa. Y de estas defensas, pues cada célula tiene sus poderes y a veces actúan las primeras, a veces no tienen que actuar las primeras. ¿Ve? Estas son las células y se comunican a través de las citoquinas, ¿vale? Hay citoquinas que dicen vamos a hacer más inflamación y hay células que dicen vamos a parar, ya no hace falta inflamación, ¿vale? Cuando hay inflamación, pues se producen estos síntomas, fiebre, cansancio, pérdida de apetito, síntomas comunes a muchísimas enfermedades autoinflamatorias y síntomas comunes a muchas infecciones, ¿vale? Cuando este sistema inmune está en equilibrio, está calmado, no pasa nada. Cuando hay más activación que inhibición, pues se producen muchos síntomas, ¿vale? Sabéis que las enfermedades autoinflamatorias se deben a alteraciones en los genes, que son los responsables de formar proteínas, que son, muchas de estas proteínas son estas citoquinas que sirven para comunicar el sistema inmune. Las enfermedades autoinflamatorias, algunas sabemos que se deben a una alteración genética, que son las monogénicas, y algunas se deben a muchas mutaciones y no podemos tener un análisis genético que nos las diagnostique, ¿vale? Pero son estas alteraciones genéticas las responsables de que no se forme bien estas células del sistema inmune y se altere este equilibrio. Y bueno, según si la alteración está en un gen o en muchos genes, tenemos dos grandes grupos de enfermedades autoinflamatorias. Y según el gen que se altere, pues sabemos algunas, no todas las conocemos, algunas de estas enfermedades cómo funcionan. ¿Qué ocurre? Que la realidad es que tenemos pacientes con síntomas, con muchos síntomas, muchos de ellos comunes a muchas enfermedades, que le hacemos el estudio genético y encontramos alteraciones genéticas, como hemos visto. Pero casar los síntomas del paciente con las alteraciones genéticas es muy difícil, no siempre casa. No siempre la genética es la que ya se conoce, que produce claramente la fiebre mediterránea familiar, que necesitamos 2 mutaciones, y la clínica es de fiebre mediterránea familiar. Eso no siempre pasa. Entonces, tenemos una gran cantidad de pacientes que tienen síntomas y algunas alteraciones genéticas que no sabemos si son las responsables de sus síntomas, ¿vale? Entonces, entre esta alteración genética y los síntomas se producen una serie de cambios en el sistema inmune que es muy difícil y muy laborioso el saber si está alterado y cómo funciona, ¿vale? Entonces, nosotros en nuestro estudio pues lo que vemos es estas citoquinas, algunas de estas citoquinas, porque son muchas, las podemos medir en suero o en las mismas células estimulando y viendo cuántas se producen y podemos medirlas, pero bueno, no deja de ser una medición de estas citoquinas, ¿vale? Para conocer más
lo que pasa en estos pacientes. Tenemos pacientes, se lo hemos hecho a pacientes que tienen claramente un diagnóstico, los que hemos dicho que la genética es claramente de una enfermedad y los síntomas claramente de esta enfermedad. Tenemos muchos pacientes que tienen alteraciones genéticas que no sabemos si son los responsables de sus síntomas. Y tenemos también pues, a padres de los pacientes que le hemos hecho estas alteraciones genéticas que las tienen y que no tienen ningún síntoma, ¿vale? Entonces hemos estudiado las citoquinas en estos 3 grupos de pacientes. Y ahora mismo pues tenemos todos estos números, ¿vale?, que tenemos que interpretar porque no es fácil. A veces estas citoquinas pueden estar elevadas porque tengan un cuadro vírico o porque no es lo mismo que le saquemos la sangre estando en un brote que estando sin síntomas o estando con tratamiento, ¿vale? Entonces, probablemente no va a ser fácil interpretar ahora estos resultados, entre otras cosas porque tampoco hay muchos estudios previos que nos digan cómo tienen que ser como el valor normal, ¿vale? Pero bueno, en ello estamos y quería contaros porque sepáis dónde está yendo de momento esta investigación y nos queda todavía muchísimo, pero bueno, hay que ir pasito a pasito. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, doctora.